Volvemos para la parte 2 en donde vamos a repasar todo lo que son las figuras, digamos, del Mundial de Qatar. Esos jugadores que tenés que seguir en la próxima Copa del Mundo. Muchos de ellos los conoces, a otros no tanto, y por eso nos dedicamos en esta parte 2 a repasar todo lo que falta. El primero de ellos es, por supuesto, Francia, en donde vamos a hablar de Kylian Mbappé. En los últimos tiempos hay mucha discusión alrededor de Kylian, sus actitudes, sus momentos, como por ejemplo el otro día no querer sacarse la foto grupal con su selección porque no estaba de acuerdo con los contratos que se habían firmado anteriormente. Bueno, diferentes cosas que nos hablan de que su cabeza está más en otro tipo de cuestiones que tal vez no sean las futbolísticas. Me gustó el otro día una frase que escuchaba de un periodista muy reconocido que decía: un campeón del mundo no piensa en sus contratos cuando se va a sacar una foto en una gira de su selección. O sea, está con la cabeza enfocada en el mundial. Este no es un grupo que parezca que va a salir campeón del mundo. Pero bueno, después nos sorprende todo. Mbappé es la gran figura de su selección. No hay que explayarse demasiado. Su última experiencia, su única experiencia mundialista es el mundial de 2018, en donde la rompió toda. En mi opinión, no fue la gran figura de Francia. En otro orden podemos hablar, por ejemplo, de Pogba, de Griezmann, que la rompieron. Pero la verdad que es campeón del mundo con una edad muy joven y sorprendió a todos, incluida la Argentina de San Paoli. Actualmente está en el top 10 de máximo goleador de la historia de su selección, pero está bastante lejos del primero, que actualmente, bueno, sabemos puede llegar a ser Giroud dentro de muy poco tiempo. Australia, la gran figura es Rustic, del Hellas Verona. Se perdió el Mundial de 2018 por lo que su experiencia es nula, pero ahora posiblemente dispute el próximo Mundial con apenas 2 partidos disputados en el último tiempo en Hellas Verona, muy poca actividad. Eso sí, viene de ser campeón de la Europa League con el Eintracht Frankfurt, pero la verdad es que no sumó más de 90 minutos en esa campaña. Dinamarca, tenemos muchas figuras para elegir, pero nos vamos a quedar con el cerebro de este equipo, que es Eriksen, el jugador del Manchester United, un futbolista vital, importantísimo para lo que es la mitad de la cancha del nuevo equipo de Ten Hag, que más allá de algún tropiezo lo encuentra en él como una de esas personalidades importantísimas para seguir creciendo. Su experiencia mundialista nos remonta al mundial pasado, de Rusia 2018, donde jugó 4 partidos, con un gol a Australia, que lo enfrentará nuevamente ahora, pero también estuvo en Sudáfrica 2010, donde disputó 2 encuentros. Si juega toda la fase de grupo, se convertirá en el cuarto futbolista de toda la historia de la selección con más partidos disputados. Y con apenas un par de goles más, podría meterse muy pronto en el top 3 de máximos artilleros de la historia de Dinamarca. Túnez, la figura de este nuevo ciclo que empezó hace muy poco tiempo, recordemos cambiaron de entrenador a último momento, es Wahbi Khazri, el delantero veterano del Montpellier. Convirtió 2 goles en el último mundial, donde Túnez no pasó a la fase de grupos, pero él tuvo la alegría de convertirle tanto a Panamá como a Bélgica. España, tenemos que seleccionar a Pedri, la gran joya del fútbol español, una de las grandes figuras internacionales si hablamos de pibes jóvenes que la están rompiendo toda y que nos ilusionan para ver durante Qatar 2022. El futbolista del Barcelona tiene experiencia nula a nivel mundiales porque tiene apenas 19 años, pero la viene rompiendo toda. Eso sí, lamentablemente la merma a partir de sus lesiones hizo que no tenga la continuidad deseada ni en su selección ni por supuesto en Barcelona, pero así todo no podemos dudar de su calidad e importancia. Costa Rica, Keylor Navas, claro, o sea, hablar de Keylor Navas es hablar de Costa Rica y hablar de Costa Rica es hablar de Keylor Navas, o sea, no hay chances. Este tipo tiene muchísima experiencia mundialista, recordemos lo que sucedió en 2014, jugó los 5 partidos de aquella recordada Copa en donde superaron el grupo con Uruguay, Italia e Inglaterra, eliminaron a Grecia y casi lo logran en el partido con Holanda. En 2018 también estuvo presente, estuvo en los 3 partidos pero no lograron pasar de fase de grupos. Su momento es pésimo, digamos, porque tiene nula actividad en PSG, fue suplente en todos los partidos de la temporada. Es uno de los 10 futbolistas con más partidos disputados en la historia de Costa Rica. Alemania, Thomas Müller, por supuesto, la gran figura que en las últimas horas habló de que tienen que inspirarse un poco en Real Madrid, esos equipos competitivos que ganan incluso cuando no lo merecen, incluso cuando no hacen demasiados méritos. Bueno, él hablaba de eso porque busca lo mejor para su selección, es una de las grandes figuras, la jerarquía pura que tiene este tipo nos data a el Mundial de 2010, su experiencia es notable. Jugó un huevo en mundiales, la verdad, y jugó muy bien. O sea, en 2010 estuvo en 6 partidos, gol y asistencia contra Australia, asistencia contra Ghana, doblete de goles y asistencia versus Inglaterra en octavos. Fue parte de la goleada a la Argentina de Maradona con un gol incluido y se despidió con un gol en el partido por el tercer puesto en el mundial. En 2014 también tuvo una actuación increíble que terminó con la selección argentina en la final, culminando él como campeón del mundo, pero en el medio tuvo triplete a Portugal en el debut, asistencia versus Ghana
Ghana y Argelia, gol a Estados Unidos y gol y asistencia frente a Brasil. Una gran Copa del Mundo. No participó en el marcador ni con Francia ni con Argentina, pero salió campeón. Y en 2018 se despidió en primera ronda sin convertir ni asistir. Un fracaso absoluto de Alemania. Comparte el quinto lugar de mayor cantidad de presencia junto a Lahm en la historia de Alemania y es el octavo goleador de su selección. De hecho, está a solo 5 goles de alcanzar el quinto lugar en esa tabla de goleadores. Japón. Podemos hablar de varias figuras. Yoshida, Tomiyasu, pero me quedo con Minamino, del Mónaco, un ex Liverpool. Curiosidad, fue campeón de la Copa Asiática disputada en Qatar en 2016 y él fue campeón, por lo que, bueno, ya sabe lo que es ser campeón en Qatar. Ojo a Japón. La experiencia mundialista que tiene es nula. Recordemos, no estuvo en Rusia 2018 y su momento, bueno, es algo discutido. Bélgica, De Bruyne. O sea, si tengo que definir a De Bruyne, yo te voy a hablar de la experiencia mundialista que tiene, que debutó después del Mundial 2010 en su selección, que estuvo en 2014, que jugó 4 partidos con 2 asistencias y un gol, terminó eliminado por Argentina, que estuvo en 2018 en la increíble y recordada Copa del Mundo de su selección que alcanzó semifinales. Incluso él le convirtió un gol a Brasil, que tiene actualmente 8 asistencias en 8 partidos disputados en Premier League. Pero si tengo que definir lo que es Kevin De Bruyne, busquen la asistencia que le da a Haaland en el último partido, en el clásico importantísimo. Y bueno, eso resume al 100% la magia que tiene este tipo. Canadá. Alphonso Davies es la figura más conocida, la más destacada. Lo curioso de él es que él es en realidad un lateral que está en Bayern Múnich, que tiene nula experiencia mundialista, pero que en los últimos partidos con su selección fue probado como extremo y como enganche. Es un jugador muy polivalente, con muy buena calidad con pelota, control de pelota, pero además de todo eso, muy buena velocidad, despliegue, con lo cual puede aportar en diferentes zonas de la cancha. Pero no deja de sorprenderme que aparezca como una suerte de enlace frente a Uruguay. Es el primer futbolista de la historia de esa nacionalidad en disputar y ganar la Champions League. En Marruecos podés nombrar varias figuras, como por ejemplo Ziyech, que ahora se sabe tras la renuncia de su entrenador, o la despedida, mejor dicho, de su entrenador a poco de la Copa del Mundo, el cambio de técnico, volverá a la selección. Recordemos, Ziyech estaba fuera, estaba peleado con su entrenador y había un quilombo importante. Pero la gran figura de Marruecos tenemos que elegir a Hakimi, el más instalado a nivel internacional, actualmente en PSG, es compañero de Messi, Neymar y Mbappé. Jugó el Mundial de Rusia 2018 contra Irán, Portugal y España. Tiene más de 50 partidos disputados desde 2016 en Marruecos. Es un futbolista vital. Croacia, la gran figura es por supuesto Modric, la gran estrella del último Mundial, el MVP para muchos de Rusia 2018, la joya que les permitió alcanzar esa final histórica. Ya estuvo él en 2014, en 2018 alcanzan la gloria en algún sentido, porque más allá de no ser campeones del mundo, para Croacia llegar a una final mundial después de lo que era el ciclo que estaban viviendo, que había empezado muy cerca de la Copa, es algo increíble. Es el futbolista con más presencias en la historia de Croacia, el séptimo máximo goleador de la historia. De hecho, si convierte 3 goles más, llega al quinto lugar histórico de máximos artilleros. Es un futbolista vital. La gran figura de Brasil es Neymar, claramente. No tenemos que decir más que es uno de los grandes futbolistas a nivel fútbol de selecciones. Disputó 5 partidos en el Mundial 2014 y 5 encuentros en el Mundial de Rusia 2018. En el primero, 4 goles y 1 asistencia. En el segundo, 2 goles y 2 asistencias. Ambos lamentablemente terminaron en tristeza para Neymar y su selección, así que busca la gran revancha en esta Copa del Mundo. Recordemos, está muy cerca de alcanzar en la Copa del Mundo, podría llegar a alcanzar a Pelé en la tabla de máximos goleadores de la historia de Brasil, con todo lo que significa. En Serbia tenés muy buenos futbolistas: Mitrovic, Blažević, Kostic. Tiene muy lindo equipo, pero me voy a quedar con una figura y es Tadić. El capitán de Ajax no fue convocado en 2010. Su equipo no clasificó a 2014, pero él estuvo presente en Rusia 2018, donde disputó toda la fase de grupos. En 2022 suma 6 asistencias en 11 partidos con Ajax, una figura excluyente del equipo holandés. Es una eminencia de Serbia. Está en el 8º puesto entre los futbolistas con más presencias en la historia de Serbia. Es más, con apenas 3 partidos más, o sea, si juega toda la fase de grupos, alcanza el top 5. Suma 4 asistencias en sus últimos 5 partidos con Serbia. Viene muy bien. En Suiza podés hablar de Xhaka o de Sommer, pero te podés quedar tranquilamente con Shaqiri, que el otro día armó un par de jugadores muy interesantes contra España. Está en el Chicago Fire. Fue convocado en 2010, pero no disputó más de 12 minutos contra Honduras en fase de grupos. En 2014 llegó como figura, fue importante, fue eliminado por Argentina, recordemos, en octavos de final. Y en 2018 le fue bien
bien en fase de grupos con una asistencia contra Brasil para el empate, un gol a Serbia para ganar y los eliminó Suecia en octavos de final. En 2022 es un jugadorazo de selección, o sea, podemos hablar de él en su club, podemos hablar de que está en la MLS, todo lo que quieras, pero Shaqiri es uno de esos futbolistas que se transforma cuando va a su país. En Camerún tenés varias figuras, André Onana, Ekambi, Aboubakar, Choupo-Moting, pero me voy a quedar con Aboubakar, el 9 de 30 años, que se estrella en el Al Nassr del fútbol árabe. En 2010 jugó apenas 11 minutos contra Dinamarca y media hora contra Países Bajos. En 2014 también jugó 2 partidos contra Croacia y Brasil y en 2018 no clasificó. Esa es su experiencia mundialista. Está en el top 5 de jugadores con mayor cantidad de presencias en la historia de Camerún y está en el top 3 en cuanto a máximos artilleros de la historia de ese país. Si convierte 10 goles más, alcanzará a Roger Milla como el segundo máximo goleador de la historia del país, pero bueno, es difícil que alcance a Eto'o, que suma más de 20. La gran estrella de Portugal es por supuesto Cristiano Ronaldo, o sea, nadie dudará de esto, es la gran figura, es el futbolista con más goles a nivel selecciones en general. Jugó el Mundial de 2006, un gran mundial por cierto. Portugal terminó tercero, él estuvo contra Angola, Irán, Países Bajos, Inglaterra, Francia y Alemania, un camino pero tremendo. En 2010 fueron eliminados en octavos, solo le convirtió a Corea del Norte, pero enfrentó también a Brasil y España como dos rivales de potencia. En 2014 solo le convirtió a Ghana y fueron eliminados en fase de grupos. Y en 2018 le hizo un triplete a España en su mejor partido en la historia de los mundiales. La verdad que en general Cristiano Ronaldo no tuvo demasiada incidencia en los partidos importantes, pero la verdad que fue un lindo encuentro en donde la rompió toda y después le convirtió también a Marruecos, pero fueron eliminados en octavos por Uruguay. En 2022 no la está pasando bien, suma muchas críticas por su nivel futbolístico, su físico. Se habló acerca de la depresión que estaba sufriendo, cosa que no vino de boca de él, sino de allegados, personas cercanas. Es un tema delicado, pero más allá de eso, en lo futbolístico no se lo ve bien a Cristiano Ronaldo, está lejos de su gran nivel. Ojalá lo recupere pronto, pero sin continuidad, sin aparecer en los partidos importantes de Manchester United. La realidad es que lo único que le queda es triunfar en Portugal. Después de lo vivido en la Nations League, en la Eurocopa, le queda el Mundial como debe, pero es algo difícil, la verdad. Portugal no es uno de los grandes candidatos al Mundial, aunque tiene un gran plantel como para lograrlo. La figura de Ghana es Thomas Partey, el futbolista del Arsenal. Su experiencia mundialista es nula. Recordemos, él le dio la clasificación para estar en el actual Mundial. Corea del Sur tiene a Heung-min Son, claro, la gran figura de Corea es el futbolista del Tottenham, muy amigo de Cuti Romero. Su experiencia mundialista fue Mundial 2014, gol a Argelia, no pasaron de fase de grupos, 2018 tampoco, pero él le convirtió a México y Alemania en la victoria recordada que tuvo el equipo en ese, histórico y fracaso de Alemania. Está a un solo partido de meterse en el top 10 de futbolistas con mayor cantidad de presencias en la historia de su selección, pero ya está en el top 3 de máximos artilleros de la historia de Corea del Sur. Le convirtió a 5 de los últimos 8 rivales de la selección, o sea, es increíble. Y Uruguay es difícil elegir a una, porque si empezás a repasar tenés estrellas veteranas como Cavani, Suárez, Josema Jiménez, tenés pibes más jóvenes como Valverde, por ejemplo, como Bentancur, pero la verdad es que si tenés que quedarte con alguien que en toda esta mezcla entre actualidad, presencia, jerarquía histórica, me voy a quedar con Suárez porque quiero repasar un poquito de su carrera. La gran estrella histórica de los últimos años de Uruguay es Lucho Suárez, que actualmente está en Nacional de Uruguay. Ya en 2010 jugó ese histórico mundial en donde alcanzaron el tercer lugar. Jugó contra Francia, contra Sudáfrica, fue vital para ganar con 2 asistencias, un gran partido en realidad. Gol a México también, doblete a Corea del Sur, la situación con Ghana, en donde atajó una pelota para darle una chance más al equipo y llegar, por supuesto, al último encuentro que fue el partido por el tercer puesto, en donde no lo lograron, pero en general fue un gran partido. En 2014 no jugó demasiado, fue suplente en el primer partido, disputó contra Inglaterra, en donde le hizo un doblete, fue titular contra Italia, recordemos el famoso mordiscón que le propinó una suspensión importante. Volvió en 2018, llegaron a cuartos de final, él le convirtió a Arabia Saudita y a Rusia en fase de grupos y jugó muy bien contra Portugal, pero fueron eliminados por Francia. Actualmente es el segundo futbolista con mayor cantidad de presencias en la historia de Uruguay, solo por detrás de Godín, y es claro el máximo goleador de la historia de su selección, donde suma 68 goles. Jugará su última Copa del Mundo y veremos qué rol tendrá, cuántos minutos disputará. Hasta ahí repasamos la segunda parte de las grandes figuras. La próxima semana seguramente hagamos de técnicos del Mundial, muy detallado para que estés al día con todas las novedades y claro, las noticias y curiosidades de cada entrenador, de cada jugador, de cada equipo. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más contenido en este canal de YouTube.